Uno de los temas que sin duda impactan es la dinámica que están teniendo los precios en diciembre y, por supuesto, la dinámica y el impacto que esto va a tener en el poder adquisitivo, en los salarios. Para hablar ahora entonces de esta situación, de cómo estamos cerrando el año, estamos ya en comunicación con Eduardo Cario Lahoz, que nos va a comentar cuál es su perspectiva respecto de cómo viene el cierre del año en estas tensiones que permanentemente han recorrido el 2023 entre la suba de precios y la suba de los salarios y el impacto que esto tiene lógicamente en el mercado laboral. Alejandra Gallo en Canalé lo saluda. Muy buen día, gracias por esta entrevista. ¿Qué tal? Buen día, Alejandra. Bueno, ¿cómo imagina este fin de año en estas tensiones que todos los años se dan respecto del poder adquisitivo y los precios, pero que este año en particular tiene justamente esa particularidad de que estamos cerrando un año que va a tener 3 dígitos de inflación anual? Sí, va a ser un fin de año complicado. La salida del esquema económico con el que venía operando la República Argentina durante ya prácticamente 2 décadas y que un poco con el cambio de gobierno hizo eclosión y terminó con este aumento en el tipo de cambio, en principio del 51%, si lo tomamos del dólar oficial a dólar oficial, arriba del 120%, va a generar un impacto en los precios, pero que no es algo que no hubiésemos venido previendo. Mm. Hace unas 3 o 4 semanas atrás estuvimos charlando también con respecto a cómo veíamos los precios para fin de año, y en ese momento lo que te comentaba es que la emisión monetaria de los meses de agosto, septiembre y octubre tienen un rezago en la economía en términos de impacto de precios, lo que se denomina pass-through, y que eso iba a estar impactando con inflaciones del orden del 20% en los meses de septiembre, enero y febrero. O sea que ya teníamos de base una inflación para estos próximos 3 meses en estos guarismos, y Ujú. a eso sumarle el retiro de estos programas de controles de precios que estaba llevando adelante el gobierno anterior, que hizo que Bueno, y la, muchos y la suba de, precios de la la suba economía, de los precios en los combustibles, ¿no? Que fue 2 por eso, aumentos en un mismo mes, que usted sabe que eso derrama muchísimo en el resto de toda la economía, de todos los precios. exactamente, todos esos precios y tarifas que estaban reprimidos, sumados a los precios que actualmente el consumidor, como el precio del azúcar, la hierba o la carne, se sumó para que de piso en diciembre tengamos una inflación del orden del 20%, más todos estos agregados frutos del cambio de la política económica, digamos. Ahora, tenemos que ser sinceros, si no hubiese habido un cambio de gobierno, igual en diciembre, enero y febrero íbamos a tener inflaciones del orden del 20%, básicamente porque, como dato ilustrativo, digamos, Ujú. cuando el gobierno de Fernández asumió, la base monetaria era de alrededor de 800.000 millones de pesos. En el mes de septiembre de este año, del 2023, solamente en el mes de septiembre se emitieron 1.7 billones de pesos. O sea, en un solo mes vos Mm. más que duplicaste el total de pesos que tenías al comienzo de la gestión anterior. Y si lo ves de punta a punta, nos encontramos con que una base de 800.000 millones de pesos pasó a una base monetaria que en la actualidad supera los 7 billones de pesos. O sea, obviamente se ha multiplicado por 10 la cantidad de pesos que hay en la economía, y la economía argentina en los últimos 4 años no se ha multiplicado por 10. No, O claro. sea que claramente la consecuencia directa la vas a ver por el lado de los precios. Ujú. ¿Y cómo imagina el inicio del año, no? Se conoció hace pocos días la estimación, una de las primeras
que se difundieron a posteriori de las medidas de emergencia que anunció el ministro Luis Caputo la semana pasada. El JP Morgan de los Estados Unidos anticipó que como consecuencia de este tipo de medidas, que calificó positivamente al plan, pero no el impacto que va a tener en precios. Habló de un 60% de inflación, 60% de inflación, solo entre diciembre y enero. Es decir, que se imagina un inicio de año con una inflación que podría ser aún superior a la de diciembre. ¿Cuál es el escenario que ustedes están imaginando en materia de precios para enero? Y bueno, estamos previendo para el 2023 terminar con una inflación del orden del 190%, y de piso vamos a tener en el 2024 una inflación del orden del 200%, con una inflación acumulada para el primer semestre del 2024 de alrededor de 120 puntos. O sea, el primer semestre va a tener claramente, si todo sale bien, por supuesto, una inflación mayor que la del segundo semestre, pero como vos bien lo acotabas, vamos a tener 2 meses con una inflación muy alta. Diciembre vamos a estar arriba del 25%, enero tal vez estemos en torno al 20%, o sea que cuando vos sumás estos dos efectos vamos a estar claramente por encima del 50%, y es de esperar que, si todo sale bien, esto sea lo que normalmente ocurre luego de un sinceramiento de variables económicas, que se produce una suerte de fogonazo en los precios. Hay precios que escalan muy rápidamente, pero luego el mercado los empieza a acomodar, ¿sí? Porque de repente vos tenías, por decirte un dato de referencia, un kilo de helado que valía 7.000 pesos, y con la liberación de los precios se tendría que haber ido al doble, a 15.000. Pero la verdad que a 15.000 pesos nadie va a comprar un helado. Entonces los heladeros finalmente, ¿qué hacen? Ajustan los precios, pero no acompañando un 100% la evolución de los precios. Bueno, eso va a ocurrir con todos los precios de la economía, con la diferencia que hay algunos componentes que van a tener más margen para aumentar y otros van a tener un margen menor, ¿sí? Todos los que sean bienes suntuarios van a intentar subir los precios, pero frente a la retracción de la demanda, el mercado nos va a acomodar a la baja y vamos a tener lo que se denomina en la teoría económica un reajuste de los precios relativos. ¿Y eso O sea, cree vos que tenés normalmente una podría, estructura de precios en la economía. Sí. eso podría ocurrir en torno de febrero, por lo que entiendo Eso que... es un fenómeno que se va a empezar a dar, yo te diría, de acá a 3 o 4 semanas, cuando la gente, sobre todo lo vas a ver al principio de enero, cuando la gente cobre el sueldo de diciembre y se encuentre con que ya no podía comprar la estructura o la canasta de bienes que habitualmente compraba. Entonces, va a tener que optar, va a tener una restricción presupuestaria muy seria. ¿Y qué va a hacer? Va a decir, bueno, dejo de comprar carne de vaca, empezaré a consumir más carne de cerdo, y dejaré de comer frutas y empezaré a consumir más otra cosa, y sacaré las gaseosas y empezaré a demandar agua. O sea, se va a producir todo un cambio en la demanda de bienes, todo lo cual el impacto fuerte lo vamos a observar en el mes de enero. O sea, desde el punto de vista de un laboratorio de economía, el mes de enero va a ser el mes ideal para estudiar ese fenómeno, porque se va a ver todo un proceso que en economía se denomina un efecto sustitución. Claro. Vas a sustituir aquellos bienes más baratos por bienes similares que antes que te han quedado mucho más caros. Hasta que esos bienes caros empiecen a bajar de precio y los bienes de menor calidad no tenga sentido demandarlos, y ahí se empieza a realizar este cambio en los precios relativos, que es un fenómeno que va a llevar seguramente un par de meses, y de hecho el impacto más fuerte de toda esta medida la vamos a observar en el primer trimestre de la economía, del año próximo, digamos. Siempre pensando que va a salir todo bien, que no va a aparecer un cisne negro y que no va a aparecer algo que hoy no estemos observando. ¿Qué significaría que salga todo bien y qué significaría que aparezca un cisne negro? Que salga todo bien significaría que lo que estamos viendo ahora, que un dólar de 1.150 o 1.200 pesos, como teníamos hace 10 días, hoy está en alrededor de 960
940 o 950 y que eso se mantenga. ¿Qué saldría mal? Que la economía necesite, o que el gobierno necesite una nueva devaluación, lo cual podría hacer pensar a la gente que se les escapó de control las variables y a la vuelta de la esquina tenemos un proceso hiperinflacionario. Entonces, en la medida que el gobierno siga en el rumbo que va, pero que la sociedad vaya valorando estas medidas y vaya apoyando con su consumo, con el mantenimiento de las variables que atañen a cada familia, digamos, en el sentido de que siga consumiendo bienes en vez de salir a comprar dólares, por ejemplo. En la medida que este comportamiento se mantenga durante los próximos 3 o 4 meses, digamos que el plan va a ser, entre comillas, exitoso, el gobierno va a ganar tiempo, en realidad el gobierno necesita llegar hasta el mes de marzo, que es cuando van a empezar a ingresar los dólares de la cosecha gruesa, y eso le va a quitar presión también al mercado financiero, y en la medida que el mercado financiero se mantenga estable, le va a dar tiempo a la economía real, que tiene periodos de ajuste mucho más largos, periodos de ajuste de 6 meses a un año, para que vaya reconformando su oferta, reajustando sus costos y, entre otras cosas, bajando la rentabilidad en muchos sectores que hoy están ganando fortunas gracias a la devaluación, pero que van a tener que con estos márgenes de utilidad no van a poder seguir trabajando, momento a partir del cual los precios van a empezar a bajar. Ahora, ese es un fenómeno que lo vamos a empezar a ver, de nuevo, si todo sale bien, a partir del segundo trimestre del año que viene, o sea, abril, mayo, junio. Eduardo Coria Lahoz, le agradecemos muchísimo este contacto con Canal E, ayudándonos a pensar, como siempre, cuáles son las variables y cuáles podrían ser los comportamientos de las variables económicas en este cambio de gobierno y en este fin de año con todas las expectativas que trae el nuevo. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.